Bien, en este video vamos a ver función exponencial. Una función exponencial tiene la siguiente forma general. Tenemos un elemento, ¿sí? Un número, en este caso está representado con la letra A, que tiene una potencia que depende de X. Esa potencia puede ser cualquier cosa que dependa de X. Por ejemplo, 2 a la X, 3 a la X más 1, 3 elevado a la X al cuadrado más 1. Es decir, cualquier expresión que tenga X, esa se llama base y es el número que está elevado a esa potencia que tiene X, es lo que definimos como A. Como justamente esa función exponencial está relacionada con la función logarítmica que vimos en los videos anteriores, en la base del logaritmo, la A no podía ser un valor negativo, ni tampoco podía llegar a ser 1. Bueno, justamente la función exponencial es la función inversa del logaritmo, por lo cual la condición también para A es que sea mayor que 0 y que la A sea distinto de 1. Para que la A sea distinta de 1, ¿por qué? Por el hecho de que 1 elevado a cualquier cosa me va a dar 1 y entonces se convertiría en una función lineal, es decir, no sería exponencial. Entonces, estas condiciones tienen que ver con eso, con la relación de la función exponencial con la logarítmica, hace que la condición que la A sea mayor que 0 y la A sea distinta de 1 se corresponda a lo que era la base de una función logarítmica. En este caso va a ser la base de una función exponencial. La K, como pasaba con la logarítmica, tampoco puede tomar el valor 0, porque 0 por cualquier número me va a dar 0 y entonces me va a quedar igual al valor de C, es decir, una recta constante. Entonces puede ser cualquier número real, pero no puede ser 0. ¿Quién va a ser la K? La K es el número que va a estar multiplicando, que puede o no aparecer. Si no aparece, valdrá 1. Y puede tomar valores negativos, es decir, la A no puede ser negativa, por lo cual si dijera menos 2 elevado a la X, la K sería menos 1. La A no puede valer menos 2. La A tiene que ser siempre positiva, por lo cual si hay un negativo se corresponde al valor de K. Y el valor de C puede ser cualquier número real. ¿Quién es el valor o cómo lo identifico el valor de C? Como el término que es constante. ¿Qué quiere decir? Un término que no tiene X. El término que no tiene X, que es un término constante, ese va a ser el valor de C. Que si no aparece, vale 0. Es decir, que la C puede ser cualquier número real, incluido el 0 también. Entonces, esas son las conclusiones para la fórmula general y para las variables que utiliza esa fórmula general. ¿Cómo se usa la calculadora? La calculadora se utiliza utilizando la potencia. Como vemos, acá hay varios ejemplos donde yo le estoy asignando al valor de X un valor numérico. Entonces, ¿dónde vamos a tener que saber usar la calculadora? Lo vamos a tener que saber usar cuando tengamos que calcular en las funciones, por ejemplo, la ordenada al origen, donde la X la reemplazamos por 0 y entonces me va a quedar justamente un número elevado, ¿sí?, a otro. Entonces, ¿cuál es la tecla de la calculadora que se usa para el elevado? Esta que es el sombrerito, o hay otras calculadoras que aparece X elevado a la Y, o hay también las calculadoras más recientes donde aparecen dos cuadraditos donde ustedes completan cuál es la base y cuál es la potencia. Conclusión, si yo tengo que usar la calculadora y me piden 2 elevado a la quinta, voy a tener que poner el número 2, la tecla elevado, ¿sí?, a la 5. Directamente me va a aparecer así en el visor, pongo igual y ahí me da el valor 32. ¿Sí? De esa forma voy a poder calcular cualquier potencia. Por ejemplo, acá hay que tener cuidado ¿con qué? Con que si tengo una potencia donde hay una suma, tienen que tener cuidado o hacen la suma o si lo ponen directo en la calculadora no se olviden de ponerle también paréntesis, si no van a elevar a un medio, lo van a elevar a la 3 y el resultado le va a sumar 1. Y ahí tienen que hacer un medio elevado a ¿qué? A la 3 más 1. Entonces, recuerden también se usa paréntesis para la base, paréntesis 1. ¿Sí? Fracción 2, cierro paréntesis, pongo el elevado y ahí coloco entre paréntesis 3 más 1. Y entonces lo que me da, en este caso es un 16avos, es la respuesta de mi ejercicio. De la misma forma, puedo calcular el que ocurre ahí abajo, que tenemos paréntesis 2 fracción 3, cierro paréntesis, elevado, no me tengo que olvidar de poner ¿qué? Paréntesis ahí también,
paréntesis, 5 más 1, cierro paréntesis, menos 3. Cuando hago ese cálculo, me da, recuerden que cuando en la calculadora aparezcan estas dos, es porque la fracción la está dando como número mixto, tiene que apretar Shift, la tecla de fracción, y bueno, me da esa fracción fea, pero sería menos 2123, fracción 729. Que el que quiere también lo puede colocar con número decimal, ¿sí? Aprieta acá, también la misma tecla, y ahí le aparece la aproximación, menos 2,91. Como eso lo vamos a usar para graficar, yo puedo poner menos 2,91 porque la idea es que después vamos a tener que usar la ordenada para el corte con el eje Y. En este caso, así tal cual está escrito, así lo escribo acá, teniendo cuidado de poner esto entre paréntesis. Es decir, ahí va a ser menos 3 por, acá hay un por, coloco por, paréntesis 3/4, cierro paréntesis, elevado, abro paréntesis, no se olviden que esto va con paréntesis, 2 más 1, cierro paréntesis, menos 1. Lo que ahí me da con fracción otra vez mixta. Si lo quiero, la fracción exacta es esta. Y si lo quiero con decimal, es menos 2,26. Y entonces ahí tenemos el uso de la calculadora. Ahora bien, también necesitamos saber cómo resolver ecuaciones exponenciales. Vamos a verlas sin propiedades. ¿Por qué? Porque la que vamos a usar es para poder realizar el análisis de la función. Entonces, ¿cómo se resuelve ecuaciones exponenciales sin usar propiedades? Si bien vamos a tener que no usar propiedades, hay una propiedad que sí o sí la vamos a tener que usar. Como dijimos en la ecuación logarítmica, el logaritmo se define a través de una potencia. Bien, la potencia necesita al logaritmo para poder resolver su ecuación. ¿Y qué del logaritmo necesita? Necesita reconocer una de las propiedades del logaritmo, que el logaritmo tiene una propiedad que nos va a servir para poder bajar la potencia, porque recuerden que la potencia, la incógnita va a estar en nuestra potencia, entonces necesitamos bajar esa potencia. El logaritmo nos va a permitir bajar esa potencia a través de esta propiedad. La propiedad dice que si yo tengo el logaritmo, no importa la base que sea, de un argumento elevado a la n, al aplicar el logaritmo, esta n la puedo escribir acá multiplicando. Es decir, que me permite bajar una potencia. Es decir, que vamos a necesitar aplicar el logaritmo para resolver ecuaciones. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Supongan que tienen ustedes una función y la función es 2 a la x y necesitamos calcular los ceros o raíces. Si necesitamos calcular los ceros o raíces, vamos a tener que igualar la y a 0 porque es el corte con el eje x y entonces la y vale 0. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular esta ecuación? Para resolver esta ecuación, como dijimos, yo no puedo bajar esta potencia o pasarla para este lado como raíz x, con índice x. Para eso se va a necesitar al logaritmo y a esta propiedad que recién estuvimos hablando. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a agregar a ambos miembros la función logaritmo. Es decir, voy a calcular logaritmo de 0 igual a ¿quién? A logaritmo de 2 a la x. Lo que hice fue agregué log a ambos lados de la igualdad. Como lo agrego de un lado y agrego del otro, la igualdad sigue siendo una igualdad, ¿sí? Es decir, que se sigue verificando la condición inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Justamente puedo aplicar esta propiedad. Esta n la puedo bajar multiplicando a este log. Es decir, esta x la puedo escribir acá adelante multiplicando al log ahora de 2 solo, ¿sí? Porque la x ya la bajé. Y entonces ahora al tener la x multiplicando la voy a poder despejar. ¿Cómo la despejo? Log 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces esto va a quedar log de 0 dividido log de 2. Ya automáticamente viendo esto, uno tendría que saber que no va a existir el logaritmo, porque hemos visto cuando vimos logaritmo en los otros videos que el logaritmo tenía que aplicarse justamente a un polinomio, a una expresión, a un argumento que sea mayor que 0, porque si era negativo o 0 no existía. Entonces, sabiendo eso, la calculadora es obvio que me va a tirar error. Yo acá se la muestro. Vamos a poner log de 0 dividido log de 2. Es decir, log 0 dividido log 2.
Y entonces cuando ponga igual, la calculadora ¿qué me tira? Error matemático. Cosa lógica porque el logaritmo del 0 y de negativos no existe. Así que en este caso no existiría el valor de x. Y después vamos a ver, cuando veamos en el próximo video, conclusiones del análisis, que esto va a ocurrir, que no va a cortar al eje x cuando los valores de k, ¿sí?, sean, y los de c sean los dos, ¿sí?, positivos o los dos negativos. Eso lo vamos a ver en el próximo video cuando veamos conclusiones utilizando el GeoGebra. Y eso va a ocurrir que no tenga ¿qué? Ceros o raíces y que la función sea o totalmente de conjunto de positividad o totalmente de conjunto de negatividad. Eso lo vamos a extraer como conclusión en el video siguiente. Entonces, vamos a seguir con esta función. Suponga que ahora tenemos que calcular los ceros o raíces a esta función, es decir, igualamos la y a 0. ¿Qué ocurre? Separen en término, porque yo lo voy a poder calcular solamente ¿a quién? Al término que tiene x, a lo otro no. Es decir, que si hay algún otro término, ¿sí?, lo voy a tener que despejar primero. Es decir, que acá en este caso voy a tener que pasar este más 1 restando. 0 menos 1 me va a dar menos 1. Ahora sí, recién en este paso, para bajar la x aplico log. Log de un lado, ¿sí?, y log del otro. Al aplicar log acá, ¿qué me va a permitir? Bajar esta potencia. Va a quedar x por log de 3. Ya la x la bajé como potencia. Igual a log de menos 1. Y entonces, despejando, la x me va a quedar log de menos 1 dividido log de 3. Porque el log de 3 se está multiplicando. Que acá, otra vez, como es un log de un logaritmo de un número negativo, me va a dar error matemático en la calculadora. Observen. Ponemos log de menos 1. Log de menos 1. Dividido log de 3 igual, y ahí me tira error matemático. Es decir, que acá también va a ocurrir que no va a cortar al eje x. No tiene ceros o raíces. Veamos en este caso, otra vez, la y la igualo a 0. Ya acá no tengo otro término, este es un único término, es decir, que ya puedo aplicar logaritmo. Aplico log a ambos lados. ¿Y qué hace el logaritmo? Permite que la potencia, ahora la potencia es todo esto, no es x sola, sino ¿quién es? Es x más 3, ¿lo ven? Entonces, ese x más 3 va a quedar multiplicando ¿a quién? A log de 4. Y entonces ahora el despeje es, primero paso el log de 4 dividiendo, es decir, log de 0 dividido log de 4, y me queda ¿quién? Igual a x más 3, y luego paso el 3 que está sumando, lo paso restando. Es decir que el cálculo final va a ser log de 0 dividido log de 4 menos el 3. Que otra vez, como me quedó log de 0, me va a dar error, por lo cual tampoco va a existir. Lo vemos en la calculadora. Ustedes me dirán, ¿no va a existir nunca? Sí. Vamos a ver ahora en los ejemplos que sigue que sí, hay casos en los que sí existe. Acá no va a existir porque justo me está dando log de 0, pongo log 0, dividido log 4, dividido log 4, después menos 3, menos 3. ¿Lo ven? Lo pongo todo junto y ahí me tira error matemático otra vez. Ahora sí, en este ejemplo vamos a tener ceros o raíces y vamos a ver que el cálculo es el mismo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Qué hacemos? Separamos primero en término. Como dijimos, no puedo aplicar log en ambos lados si primero no despejo. Me tengo que quedar solo con el término que tiene la base elevado a la potencia. Es decir, que acá paso el menos 1 que está restando, lo voy a pasar sumando. Y esto queda 1 medio elevado a x menos 1. Ahora, ¿qué hago? Aplico log a ambos lados para poder bajar esta potencia. Es decir, aplico log acá y log acá. Eso me va a permitir que esa potencia, que es x menos 1, quede multiplicando a log de 1 medio. Y entonces ahora voy a poder despejar. ¿Cómo despejamos? Es log de 1, este log de 1 medio que está multiplicando pasa dividiendo, dividido log de 1 medio. Esto es igual a ¿quién?
a x menos 1. Y de ahí despejo la x. ¿Sí? Este 1 que está restando lo paso sumando. Es decir, queda log de 1 dividido log de 1/2 más 1. Esto es igual a x. Entonces, fíjense que ahora sí nos va a dar un resultado. Vamos a aplicar log 1 dividido log, ojo acá, pongan el 1/2 entre paréntesis, ¿sí? Log de 1/2, cierro paréntesis, y luego me dice más 1, igual, y me queda que la respuesta es 1. Es decir, que este va a tener corte con el eje X y va a estar en 1. Eso ocurre ¿por qué? Que dio un valor exacto, porque el log de 1, es decir, el log en cualquier base de un argumento que sea 1, siempre va a ser 0. ¿Por qué? Por la definición del logaritmo. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, siempre que tengamos el log de un argumento que es 1, nos va a dar siempre 0. Entonces, acá me estaría quedando 0 más 1 y me termina dando que la x vale 1. Y el último ejemplo de despeje, que es el despeje que de repente más difícil podría llegar a tocarles, pero siempre trabajándolo de la misma forma, separo en término, paso primeramente ¿quién? El menos 6 sumando. Observen acá, todavía no puedo aplicar log, porque a diferencia de los otros, que en este, la K valía ¿cuánto? 1, ¿lo ven? Porque no hay nada. Esta es la A. La K vale 1 y la C vale menos 1. Acá, la K vale 1, porque no hay ningún número acá adelante. Hay un 1, la K vale 1, la A vale 4 y la C valdría 0. No hay ningún término, ¿sí? Independiente. Acá, la K vale 1, cuando no dice nada, esta K vale 1, la A estaría valiendo 2 y la C valdría 0. Y acá la K valdría 1, la A valdría 3 y la C valdría más 1. En este caso, la K valdría 2, ¿sí? La A valdría 1/4 y la C valdría menos 6. Entonces, primero se pasa el menos 6 sumando. Y esto quedaría ahí. Ahora, no puedo aplicar todavía log para bajar la potencia porque está este 2 todavía. El K hay que pasarlo primero dividiendo. ¿Ven que está multiplicando? ¿Lo paso qué? Dividiendo. Va a quedar 6 dividido 2, que nos va a quedar 3. Y ahora sí, una vez que tenemos que esto nos dio 3, ahora sí voy a poder aplicar a ambos lados el log para bajar esta potencia que es 2x más 1. Aplicamos log de este lado, aplicamos log de este otro. Eso va a permitir que esta potencia pase para acá multiplicando. Y entonces se despeja. Primero pasamos el log de 1/4 dividiendo. Y después tenemos que despejar la x. ¿Cómo despejamos la x? El 1 pasa restando, es decir, nos va a quedar 2x, sigo de este lado, 2x igual a log de 3 dividido log de 1/4 menos 1, ¿sí? Pasé este 1 que estaba sumando, lo pasé restando, y después el 2 que está multiplicando pasa dividiendo a todo esto, es decir, voy a ponerlo todo entre paréntesis, log de 3 dividido log de 1/4 menos 1, todo esto dividido 2. Y ahí es el valor de x. Eso así como está lo pongo en la calculadora. Pongo log de 3 con paréntesis, ¿no? Ponemos primero paréntesis. Log 3 dividido log, no se olviden de que cuando hay una fracción lo ponemos entre paréntesis, de 1/4, cierro paréntesis, menos 1, cierro el paréntesis que tiene que ver con este, ¿sí? Dividido 2. Y ahí me da menos 0,89, que sería el corte con el eje X. Y ahí vimos cómo calcular lo que después van a ser los ceros o raíces en una función exponencial.